o en el síndrome mononucleótico, lo llamamos síndrome porque obviamente afecta a todo el niño, a toda la economía del niño. Es fundamental pedir un laboratorio cuando desconfiamos de esto, por ahí los bioquímicos cuando nos informan en la serie leucocitaria linfocitos atípicos, con un cultivo, con un monotest positivo, o con una prueba de Prühl-Brunel, que todos lo manejamos positivos, bueno, estamos en presencia de una mononucleosis. En boca, la verdad, no tenemos tantas características como otras patologías, pero no quise dejar de mencionar porque por ahí nos ayuda a hacer diagnóstico diferencial. Y vamos a ver principalmente un velo de paladar muy inflamado, muy eritematoso, muy rojo, lo que indica obviamente la dificultad para tragar y para comer. Esto es fundamental. Fíjense que estas petequias que se presentan en el paladar blando del niño es muy característico de la mononucleosis y de los síndromes febriles, pero obviamente tenemos que hacer diagnóstico diferencial con herpangina, porque acá vamos a tener otro laboratorio, vamos a tener otras características, vamos a tener en piel también un exantema, así que eso nos va a ayudar. ¿Qué vemos en la mononucleosis infecciosa en boca? Solamente estas petequias o estas pequeñas ulceraciones con fondo rojo, no con fondo necrótico, en el paladar blando. Cuando encontremos esto, y bueno, tratemos de relacionar con herpangina, pero tenemos que hacer diagnóstico diferencial. La herpangina se da en pilares amigdalinos y paladar blando. La mononucleosis, en un 90%, solamente vamos a ver en paladar blando. Nuevamente, fíjense el puntillado, y aquí vemos lo otro, la candidiasis, que la cándida siempre está presente en boca cuando disminuye la higiene y obviamente cuando las defensas están disminuidas. Y aquí les coloqué esta fotito porque cuando vemos, los otorrinos están muy entrenados en esto, cuando vemos estas amigdalotas tan grandes, vemos este fondo tan rojo, tan eritematoso, y con estas grandes placas, y tenemos que pensar si damos antibióticos, si damos corticoides, si damos un antiviral. Aquí ya no, aquí estamos en presencia de colecciones o de producto de secreción del estreptococo, así que aquí ya no es más nada viral, o pudo comenzar como viral y se nos complicó con algo bacteriano, pero bueno, esta es una amigdalitis estreptocócica. También una amigdalitis estreptocócica. Otra cosa de la mononucleosis. A veces la mononucleosis el virus se transmite mucho por saliva y tiene la característica fundamental de inflamar los ganglios linfáticos. En niños se hace muy ruidoso esto. Más allá de inflamar ganglios linfáticos, inflama glándulas, glándulas salivales, principalmente las submaxilares y la parótida, que a veces de hecho confundimos con una parotiditis. Así que hacer diagnóstico diferencial, no sé si pueden apreciar la foto, este niño no tiene ningún exantema, pero sí tiene una glándula muy inflamada, adenomegalias y adenopatía en toda la cadena cervical, con un laboratorio que nos indica con un monotest positivo, así que estamos en presencia de una mononucleosis. Este es otro chiquito que les quise mostrar también, internado en oncología con algo sobreagregado. Los niños oncológicos como los adultos se nos complican mucho. Obviamente sus defensas se deprimen y están predispuestos a cualquier tipo de infección. ¿Qué hizo este niño más allá de la deshidratación que podemos ver en boca? Hizo una mononucleosis infecciosa complicada por un micoplasma asociados a una mucositis por radiación. Así que en niños oncológicos es frecuente ver esto. Aquí tienen un tratamiento especial, usamos láser terapia, usamos tratamientos para las mucositis. Ya es un capítulo aparte, es estomatología oncológica, pero fíjense que en este caso se nos complicó con una mononucleosis. Pasamos rapidito al virus del papiloma humano, actualmente muy discutido, muy estudiado también, y cuando vemos HPV en niños, ¿qué nos pasa? Suenan todas las alarmas. ¿Por qué? Porque generalmente al HPV se lo asocia con un virus de transmisión sexual, o de transmisión
por contacto sexual. Entonces, sí, si bien eso es cierto, hay que hacer un buen interrogatorio, una buena historia clínica, interrogar a los papás si nació por parto natural, por cesárea. ¿Por qué? Porque el virus también puede contagiarse a través de la transmisión vertical de madre a hijo, de la lactancia materna, del contacto físico, de la infección iatrogénica. Así que o por autoinoculación, o sea que no nos asustemos cuando veamos HPV en niños o lesiones compatibles con HPV. Tenemos que hacer un buen diagnóstico, tenemos que estar alertas, informar al pediatra, trabajar juntos, porque también puede ser signo de transmisión sexual. Pero generalmente estas verruguitas que nosotros vemos en forma de coliflor son muy frecuentes en niños y corresponden al virus del papiloma humano, es totalmente benigno, es de una cepa viral que no es oncológica o que no sufre modificación ni displasia en el epitelio, ni proliferación epitelial. Obviamente, cuando nosotros tenemos este tipo de verrugas o este tipo de lesiones, hisopamos y mandamos a virología del laboratorio para que nos pueda tipificar el virus, porque a veces eliminamos la causa. Nosotros en estomatología usamos electrofulguración en estos chicos para evitar que vuelva a salir. Recordemos que el HPV es intraepitelial, o sea que puede volver a rebrotar, y mandamos a tipificar para ver qué tipo de virus o qué tipo de cepa es. Nuevamente, en mucosa, fíjense que al HPV le encanta queratinizarse. Entonces, todas las células que se descavan de la mucosa bucal, lengua, paladar, estructuras masticatorias, vienen y se depositan sobre ese coliflor, que asemeja, o sobre dedos de guante, y hacen esta lesión blanquecina. Totalmente indolora. Esta es otra enfermedad que la vemos mucho en nuestro medio, y la verdad que está descrita en la literatura en esquimales. Es la enfermedad de Heck, la enfermedad de Heck, que es producida por el HPV, se da mucho en niños después de los 10 años, donde hacen múltiples amartomas o múltiples lesiones sobrelevadas en forma de coliflor o vesículas confluyentes en lengua, comisuras y en piel. Esta es la característica principal de la enfermedad, que haga en piel. Generalmente son autorresolutivas y se los atribuye al virus del HPV, se los atribuye también a la inmunidad del paciente. Fíjense que es muy diferente al primer caso que presenté, donde vamos a ver una o dos verruguitas o una o dos condilomitas aislados, blancos. Acá cambia, la base de implantación es diferente. Esto crece a expensas del epitelio, se confunde con el color normal de la mucosa, y entonces es muy fácil de hacer el diagnóstico diferencial. Aquí no hay que fulgurar, no hay que cortar, no hay que eliminar. Hay que tipificar el virus, hacer diagnóstico diferencial con, por ejemplo, la enfermedad de Edwin, que produce este tipo de pseudotumores en boca, y si tipificamos la cepa del virus que produce enfermedad de Heck, estamos en presencia de esta enfermedad. Lo manejamos con infectología y mediante antivirales podemos disminuir estos síntomas. Este caso es un caso muy raro que lo vimos en el Hospital Gutiérrez también, en el servicio de oncología pediátrica. Es un niño que estaba con una leucemia, fíjense ya en el color de la piel, hizo una lesión enorme en punta de lengua y en labio inferior. La verdad que a todo el equipo nos perdió, lo tuvimos que estudiar mucho y tuvimos que realizar una biopsia, si bien por ahí se contraindica un poco la biopsia en pacientes oncológicos. Por ahí teníamos miedo de que este proceso sea desencadenante de alguna otra patología sobreagregada. Y bueno, correspondió justamente al virus del papiloma humano que hizo esta lesión tan agresiva, obviamente compatible con las defensas disminuidas. Rapidito le vamos a mostrar algo que nos preocupa mucho, que por suerte no vemos tanto en los servicios, pero son las enfermedades de transmisión sexual con manifestaciones bucales en niños. Si bien el HPV tenemos que tener en cuenta por los que les mencioné anteriormente, hoy tenemos el recrudecimiento de la sífilis. Yo trabajo en un servicio de estomatología en salud pública y también en la práctica privada, y la verdad que la sífilis es el pan nuestro de todos los días.
tenemos un alto número de sífilis. Una de las manifestaciones de la sífilis es en cavidad bucal, suele acompañarse en piel y suele acompañarse en genitales. Y cuando tenemos que, los grandes maestros decían que el que sabe de sífilis sabe de medicina, justamente porque es la gran simuladora, y simula muchas veces otras patologías. Acá yo me puedo confundir con que el niño se mordió, con que tuvo un trauma, con que puede haber una leucoplasia, y la verdad que no, es una pápula sifilística. Entonces, acá sí hay que trabajar. Fíjense otro chiquito de 9 años con una gran pápula sifilística de color. La pápula se caracteriza por ser grande, puede ser única o puede ser múltiple, de color blanco opalino, puede tener un fondo de color carne cruda, y cuando vemos esto tenemos que pedir una BRL. Sí o sí, es inexcusable pedir la BRL, obviamente con el consentimiento, y aquí ya hay un equipo multidisciplinario que tiene que trabajar, el asistente social, el psicólogo, etcétera, porque esto es signo de abuso sexual. A veces no aparece la placa blanca opalina, pero sí aparece esto, que es el color de a carne cruda, que es el secundarismo sifilítico. Otro niñito de 12 años. Otro chiquito, fíjense que hizo una pápula única en el vestíbulo del labio superior, de gran tamaño. Generalmente la pápula es de color blanca opalina, apenas sobrelevada, brillante, y en este estadio del secundarismo son lesiones que son sumamente contagiosas, sumamente infectadas, porque esto está lleno de treponemas. Así que pedir la BRL, fíjense que acá hay múltiples lesiones, una lesión ulcerosa en el borde lateral posterior de lengua y en bordes anteriores de lengua. Una pápula plana en este caso, o condiloma plano, con unas pequeñas zonas de ulceración. Otro niño de 11 años con una pápula en labio inferior, generalmente los casos que en mi experiencia pude ver se dieron en labios, no vemos tanto en lengua. Pero ante la duda, pedir la BRL, solicitar, es obligatorio pedir, y es obligatoria la interconsulta con el equipo. Esta foto también me la facilitó la doctora Smigel. Cuando la mamá cursa con un embarazo con sífilis pasa esto, ¿no? Los dientes de Hutchinson, que son dientes conoides, acompañada a la triada en nariz, en silla de montar, etc. La verdad que ojalá no veamos más esta patología. Nuestra salud pública está orientada a que la mamá curse su embarazo con todos los controles. Bueno, rapidito terminamos con enfermedades virales, pasamos a enfermedades bacterianas. Vamos a ver dos casos solamente, la escarlatina y los abscesos dentarios. La escarlatina, coloqué la imagen de una frutilla o una fresa, porque es lo que vemos, es una enfermedad estreptocócica, lo que produce es una vasodilatación arteriolar en las terminaciones arteriolares de la lengua, por ejemplo, o de las amígdalas, y entonces vamos a ver la típica lengua en fresa. Fíjense que es muy parecida a una frutilla, donde se inflaman todas las papilas filiformes, la lengua pierde la saburra, justamente por la gran telangiectasia o la gran vascularización que acompaña a todo el órgano. Entonces cuando vemos esto, y el niño está con fiebre, y pensemos en una escarlatina. Obviamente la escarlatina viene acompañada de la fiebre, o fiebre escarlata, como llamaban algunos libros, viene acompañado de un exantema en todo el cuerpo de color rojo. Coloqué esta otra fotito donde también vemos una lengua en fresa. Este chiquito también es un paciente del Hospital Gutiérrez, pero con otra patología de base. Este niño tiene una enfermedad de Kawasaki, que también produce vasodilatación o inflamación de las paredes arteriolares y produce la lengua en fresa, solamente para hacer diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la característica? No va a tener el exantema rojo o el salpullido rojo en piel. También vamos a encontrar amígdalas sobreinfectadas, así que aquí sí hay que dar antibiótico, así vamos a ver el salpullido del chico. Bueno, y esto que es consulta frecuente de los servicios de odontopediatría, y que a veces al pediatra confunde porque vemos estas
lesiones tumorales. Recuerden que el tumor no es signo de cáncer, el tumor es una lesión elemental que es sinónimo de un abultamiento. Y generalmente el niño responde, porque tiene mucha inmunidad, a cuando hay alguna infección dentaria o perimaxilar y hace estos grandes abscesos. Aquí sí hay que medicar con antibiótico, y en la boca todo es artesanal. Derivar al odontopediatra a que trate estas piezas dentarias. Recuerden que esta colección va a tener compromiso con endocarditis, con nefropatía, así que hay que evitar que el niño se nos complique por eso. Esta es una paciente que fíjense que tiene su barbijo, es muy reciente, donde viene con la cara hinchada. Esto es muy frecuente encontrar en los servicios, y no hay nada en boca que indique que hay una caries activa. De hecho, es una niña que tiene una salud bucal favorable. Pero acá atrás están haciendo el primer molar, y justamente por arriba de ese primer molar hay una pericoronaritis que se sobreinfectó bacterianamente y hizo esta fluxión o esta cara hinchada. ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Controlar con antibiótico, prescribir de acuerdo al peso y monitorear al paciente de cerca. Lo tenemos que recitar muchas veces para ver que no haya resistencia, para que el antibiótico esté funcionando bien, que no hayan otros síntomas y que no nos pase esto, donde ya tenemos que internar o hospitalizar al paciente. Fíjense que los dientes superiores hacen los abscesos orbitarios, los abscesos amigdalinos, los abscesos en piel, que pueden traspasar la piel y obviamente convertirse en un foco mortal, como en este caso, que es la angina de Ludwig o el flemón de piso de boca, el absceso flemonoso de piso de boca, que es una enfermedad mortal por la gran colección de bacterias, principalmente de estreptococos del orden dorado, donde al niño hay que hospitalizarlo, y acá va a trabajar cirugía, va a trabajar infectología y un grupo grande de equipo, porque a estos chiquitos se los debe hacer una incisión y drenar toda esta colección purulenta, y obviamente con una batería de antibióticos importante. A veces nos pasa que tenemos la sobreinfección de lesiones. Fíjense, este es un labio que comenzó con una queilitis, y obviamente el niño lleva cosas a la boca, se sobreinfecta y termina haciendo estos pequeños abscesos labiales que, sin ir más lejos con un antibiótico, esto se soluciona. Este es otro caso de un absceso que nos puede hacer confundir, y fíjense, cuando hablamos de sífilis, esto es muy parecido. Una pápula blanca con un fondo rojo, y un fondo rojo acá y un eritema rojo alrededor. Y la verdad que no, a este niñito le estaba saliendo un diente, y ese diente traumatizaba constantemente la lengua, que produjo una sobreinfección. Le colocaron bicarbonato y nosotros contraindicamos bicarbonato porque, más allá de que cambia el pH, produce necrosis superficial en el tejido. Una chiquita que tuvo herpes con sobreinfección bacteriana, en estos casos sí es necesario dar antibióticos. ¿Por qué? Porque más allá del antiviral, acá ya cursó toda la enfermedad, vamos a tener estas costras que están sobreinfectadas con bacterias de la piel. Pasamos rapiditos, antes de que se nos termine el tiempo, a la candidiasis. La cándida es frecuente en niños, vamos a encontrar en cuatro tipos: en forma de pseudomembranosa o de algodón blanco o muguet, la candidita hematosa y la queilitis angular. Obviamente la etiología es la cándida. Va a afectar a toda la mucosa yugal y la vamos a ver como una colonia algodonosa que, al raspar con una gasa, con un bajalengua o con una espátula, podemos retirar el contenido y dejamos un fondo eritematoso. Si queremos asegurarnos, obviamente no está de más hacer un cultivo de cándida con un hisopado. El tratamiento lo vamos a hacer con nistatina en primera instancia, con fluconazol en segunda instancia, a nivel sistémico y a nivel tópico. Entonces, nuestro oro base ya no va a tener las otras sustancias que les di anteriormente, sino vamos a utilizar nistatina de 250 a 500.000 unidades internacionales cada 6 horas, y generalmente usamos por 14 días, ayudando obviamente
a la higiene del niño y nuevamente no indicar corticoides porque damos de comer al niño. Fíjense, este niño está con un exantema, pero si miramos la boca está con una cándida o con una colonia algodonosa propio de la inmunodepresión o propio de las defensas bajas. Un chiquito recién nacido, aquí hay muchos neonatólogos, así que van a estar acostumbrados a ver esto. A veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la leche, porque a veces los restos de leche de la mamá quedan en boca y es eso y no es cándida. Otro niñito recién nacido también, paciente de la doctora Smigel, con una gran cándida, y acá lo que se aconseja no es colocar oro base, sino entrenar a la mamá a hacer las curaciones. Fíjense, este es un chiquito hospitalizado que todos sabemos que a la cándida le encanta el plástico, o sea que cuando tenemos cánulas, respiradores y todo eso, vamos a tener que cubrir al niño con una anistatina o con un fluconazol, porque vamos a tener sí o sí presencia de candidiasis sobreagregada. Y fíjense que acá hay dos tipos de cándida. Una candidiasis pseudomembranosa y en el centro una candidiasis eritematosa, que es lo que produce dolor en el chico. Dos tipos de candidiasis. Este es un niñito también, recién nacido. Fíjense que la cándida tiene diferentes disposiciones. A veces hacen pequeñas colonias o a veces afecta a todo el órgano lingual. Siempre vemos lesiones en espejo. ¿Qué significa eso? Que vamos a ver colonias algodonosas en la cara dorsal de la lengua y en el paladar, justamente porque hay contagio por contacto. Es frecuente de ver y hacer diagnóstico diferencial con lengua saburral. Este es el otro tipo de candidiasis que les mencioné anteriormente, que es una candidiasis eritematosa. A veces cuando retiramos toda esa colonia de hongos o esa colonia algodonosa nos encontramos con este fondo. Y es acá donde tenemos que aplicar el oro base de nistatina o de fluconazol, porque si aplicamos sobre la colonia de hongos, el medicamento que va a actuar de manera tópica o por contacto no nos va a funcionar. Entonces hay que darle el entrenamiento a la mamá o al papá de que haga las curaciones de la forma que corresponde. Otro chiquito, fíjense, esta foto iba primera en realidad. Aquí están todas las colonias algodonosas. Cuando retiramos y hacemos las curaciones con una gasita estéril, nos queda este fondo eritematoso y es acá donde colocamos el oro base. Bueno, básicamente para nosotros hoy hablamos de patología infecciosa. Todas las patologías bucales es un reto en el diagnóstico para los dermatólogos, pediatras, entre otros, porque incluyen un amplio espectro de enfermedades. Pueden ser de origen tumoral, oncológico, infeccioso, entonces siempre la consulta precoz, la interconsulta, nunca está de más y es por ahí lo que nos ayuda a tratar de manera precoz al niño, ¿no es cierto? La verdad que, bueno, hasta acá llegó nuestra presentación, la verdad que fue un poco rápido, pero espero les haya servido. No sé si hay alguna pregunta que podamos hacer y que nos dé el tiempo. Sí, te voy a ir leyendo las preguntas. Si quieren ir redactando alguna otra, las leeremos. Preguntaron, con respecto al herpes oral que habías dado, ¿la ciclovir vía oral está indicado en qué situaciones o solo el uso de cremas tópicas? El aciclovir está indicado para herpes solamente de manera tópica. En nuestra experiencia utilizando el oro base con aciclovir de forma tópica, el herpes recurre rápidamente, tenemos que esperar que curse con su ciclo de 5 a 7 días y no hace falta suministrar por vía oral. Ahora, si al niño tiene fiebre o alguna otra sintomatología, hacer el examen completo y bueno, posiblemente tengamos que dar junto con paracetamol o con un antitérmico una aciclovir vía general, pero en principio solamente tópico. A diferencia de la estomatitis herpética o la prima infección, donde sí, ya hay que dar obviamente un antiviral o una aciclovir por vía general. Perfecto. Después nos consultaron, ya que el oro base tiene lidocaína, ¿alguna edad de inicio para su empleo?
La lidocaína para nosotros es un problema y lo tenemos que charlar con los papás siempre. ¿Por qué? Porque la lidocaína es un anestésico, lo único que hace es calmar el dolor y nos va a ayudar a que el niño pueda alimentarse y pueda nutrirse para evitar la deshidratación. Siempre es el papá el que debe colocar con un hisopo lidocaína sobre las lesiones. Y es un contacto muy leve, no colocar mucha cantidad, porque si no el niño se traga, deglute lidocaína y obviamente vamos a tener un problema de deglución, anestesia de toda la garganta. Y recordemos que la lidocaína, hay una marca comercial denominada Muelitas, que la verdad a nosotros no nos gusta mucho utilizar porque tiene una concentración alta de anestésicos y no es lo ideal. Otra cosa, la lidocaína también está descrita que produce necrosis superficial. Entonces, utilizamos solamente cuando el niño llora, está muy inquieto y sobre las lesiones con hisopo, controlado por los papás, siempre. Y a partir de los 2 años. Antes de los 2 años no está indicado. Preguntaron con respecto a las lesiones por HPV en casos de abuso, más allá de las distintas presentaciones que podemos tener, si podrías ampliar un poquito sobre los signos de alarma para sospechar de abuso en esas lesiones. Exacto. Bueno, en el HPV obviamente que es un problema y es una caja de sorpresa o de Pandora para nosotros. Cuando vemos HPV en niños, tenemos que hacer un buen interrogatorio a los padres, trabajar con el pediatra, y los signos de alerta son cuando las lesiones de HPV aparecen o en paladar, donde no es frecuente, o en amígdalas, o en paladar blando, en lengua, cuando aparecen en forma de múltiples lesiones, y cuando el color de la verruga o de ese condilomita es de color rojo. ¿Por qué? Porque generalmente tienen otra cepa diferente a las cepas que les mostré en la foto, que tienen un color blanco y que corresponde obviamente a la queratinización que sufren estas lesiones. Así que no hay algo, en medicina 2 más 2 no es 4, pero cuando vemos HPV, preguntar a la mamá si fue por parto natural, si ella tiene HPV, porque muchas veces es por inoculación o por contacto y no por abuso sexual. Y bueno, y si por ahí nos cuesta a nosotros pedir ayuda a salud mental, y entre los dos, podemos interrogar a los padres, ¿no es cierto? Y eso nos va a ayudar a discernir un poco más. Acá veo una pregunta de la doctora Berrastro, a partir de qué edad se indican los sprays orales para aftas o llagas. La verdad que spray nosotros no aconsejamos, porque el spray va a la garganta o el niño se traga, y generalmente el spray es a base de corticoides. Entonces lo que principalmente indicamos son orobases o lidocaína en gel, que es lo que podemos controlar, y también actúa más tiempo en boca. Lo que sí podemos usar en spray es el Blackout, estoy diciendo la marca comercial, el gluconato de clorexidina, que lo que hace la clorexidina obviamente es antibiótico y es disminuir la carga bacteriana para evitar sobreinfección. Lo podemos indicar a partir de los 3 años. Perfecto, Andrés, muy, muy claro. Te agradecemos un montón desde la Sociedad de Pediatría y te invitamos nuevamente. Vamos a comunicar posteriormente las fechas, pero vamos a contar con Andrés para continuar con las actividades en los próximos meses. Desde ya, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias por la convocatoria y por estar, así que bueno, a su disposición para lo que necesiten y en lo que podamos aportar, siempre predispuestos. Así que, y bueno, y felicitaciones, doctor, por este emprendimiento que sé que cuesta mucho, y la verdad que en este tiempo ayuda y facilita mucho a los colegas y a todos a mantenernos actualizados. Bueno, muchas gracias y damos por finalizada la actividad. Gracias, Andrés. Un abrazo.